Bien, estimados colegas, buenas noches. Daremos inicio a esta nuestra última sesión sobre lo que es las reflexiones en función de la sociología de la ciencia y la tecnología. Bien, para esta sesión vamos a tratar de un poquito entender sobre lo que es el rol de la ciencia como subsistema político y de Estado. Lo bajaré abajo, ahí. Bien, cuando nos referimos a la ciencia como subsistema político, estamos tratando de entender que el conocimiento científico no siempre llega a ser, digamos, de beneficio o de práctica de toda la sociedad en su conjunto, sino que en su mayoría va destinada al poder de las clases, a los grupos de gobierno, a las naciones. Y en función de ello, obviamente, se genera, digamos, una serie de acciones solamente para un sector minoritario. Obviamente que ese sector minoritario va a tener, digamos, una cierta influencia sobre las mayorías sociales. Y en función de ello también se van a generar estas cuestiones políticas, ¿no? O los lineamientos políticos de los diferentes estados. Se van a generar, digamos, algún tipo de estrategias políticas, militares, qué sé yo. Entonces, en función de ello, visualizamos cómo cada país se va a proyectar, digamos, en función de lo que tiene que ser su relacionamiento con los otros países a nivel internacional. ¿Qué más nos permite todo esto de trabajar la ciencia como subsistema? Acrecentar el dominio sobre la naturaleza. Por eso es que vamos a decir que la ciencia se ha expandido cada vez más en la iniciativa colectiva y de la política. Entonces la ciencia no va, digamos, tan solito como muchas veces lo pensamos nosotros, sino que esto responde a ciertos intereses políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces, en función de eso es que el conocimiento científico hoy por hoy tiene que ser tomado en cuenta como la capacidad, digamos, de ese acceso al conocimiento para poder, digamos, tener una supremacía sobre los demás. Y es ahí donde va a entrar a esto que le llamamos el interjuego de las fuerzas, ¿no? Para ver quién es el que más uso le da a ese conocimiento científico para tener esa predominancia sobre los demás. ¿Cómo esto va a fortalecer a los sistemas socioeconómicos, culturales, a los diferentes procesos políticos de quienes poseen este conocimiento de la ciencia? Si bien la ciencia es una necesidad emergente de las sociedades que cubre, digamos, estas falencias en base a estas demandas de la sociedad, eso no implica, digamos, que esté totalmente, digamos, encaramado en lo que es el desarrollo social, digamos, en beneficio de ese sector mayoritario, sino siempre va a velar, digamos, por ese sector minoritario que posee, digamos, quien financia esos procesos de investigación, esos procesos de construcción de los conocimientos. Por eso es que van a haber, digamos, esas implicancias a favor o en contra, en función de ese desarrollo científico que estamos precisando. Por eso es importante entender, digamos, en la actualidad, cómo el mundo contemporáneo, ¿no?, se mueve prácticamente en función del desarrollo de la ciencia que va generando cada uno de estos países. Y cómo estos países van a generar, digamos, estas políticas de Estado, ¿no?, para su relacionamiento con los demás países que no poseen, obviamente, este conocimiento científico. Cómo a partir de ella se va a empezar a adquirir ciertos significados, ciertas prácticas que van a cambiar, obviamente, el comportamiento social, van a cambiar el comportamiento económico, el comportamiento político y, por qué no decir, el comportamiento grupal. Cómo a partir de la adquisición de esos conocimientos
vamos a transformar esa dinámica de producción de nuestras empresas. Por eso la importancia de entender, digamos, al Estado, cuál es esa esencia que tiene dentro de esas planificaciones políticas para poder consolidar el conocimiento científico. Les decía que este conocimiento científico no solamente direccionado, digamos, para la producción de bienes, para la transformación, que sea para la creación de herramientas, sino que como esto permite, digamos, proyectar, ¿no?, esas políticas públicas, esas políticas, digamos, de consolidación de nuevos accionares dentro de estos países. Y cómo esto permite, a su vez, al Estado interactuar con la ciencia, promover, digamos, sus recursos humanos con una alta especialización dentro de lo que es la experimentación, la producción del conocimiento científico. Y cómo esto se va a volver en cierto momento en ese sostén que requiere el Estado. Cómo la ciencia ahora va a ser, digamos, de gran utilidad para ese Estado que ha financiado, que ha promovido el desarrollo de la ciencia. Y cómo a partir de ello va a proyectar, digamos, estos marcos sociopolíticos generales dentro de esa interrelación entre la ciencia, los poderes y las funciones del Estado. No olvidemos lo que decíamos en relación a los Estados Unidos, ¿no? Cómo ha promovido después de la Guerra Fría esto de incentivar la ciencia prácticamente como país, digamos, como para constituirse en una potencia prácticamente. Y si eso mismo nosotros lo contrastamos con nuestra realidad boliviana, podemos decir que ahora es muy importante analizar estos procesos políticos vinculados a la crisis del Estado boliviano. No olvidemos que hemos entrado, digamos, en ciertos altibajos, ¿no? Producto de los cambios de gobierno que hemos tenido, por esas visiones, digamos, totalmente dispares entre un modelo político y el otro, y cómo en base a eso se han ido generando nuevas teorías de sistemas sociales. ¿Para qué? Para generar nuevas dinámicas críticas, ¿no?, del sistema político contemporáneo. Y en función de ello es que ahora nosotros podemos interpretar estas crisis que vamos afrontando dentro del sistema político en la realidad boliviana. Y cómo ahora, a partir de estas teorías de los sistemas sociales, ¿no?, vamos a poder nosotros a generar una nueva programación de estos sistemas de construcción del conocimiento. ¿Para qué? Para afrontar esas crisis que hemos tenido, esas distorsiones de esas relaciones del sistema político con el sistema científico, a esa incapacidad, digamos, del sistema político para poder, digamos, promover lo que era el desarrollo de la ciencia al interior de nuestro Estado plurinacional. Y producto de ello, del cómo no se ha entendido estas necesidades, ¿no?, de afrontar, digamos, esta crisis para promover un modelo benefactor, digamos, que vaya en bien de toda la sociedad, de estos tres pisos ecológicos que conformamos el Estado plurinacional. Entonces es importante, digamos, entender esto de la evolución del sistema político dentro de la modernidad y cómo esto nos va a dar paso a una sociedad, ¿qué les puedo decir? A una sociedad con un sistema político emergente, ¿no? Entonces, si bien hemos pasado en esta última década tres gobiernos, dos que corresponden, digamos, al mismo sistema y uno que ha entrado, digamos, en contradicción de ello, cómo eso no nos ha permitido, digamos, generar esa inclusión de esos segmentos, digamos, de la población en función de sus necesidades y en función de la concreción de esos desarrollos científicos que necesitábamos evolucionar en su debido momento.
esa comprensión, digamos, del desarrollo científico que en cierta medida iba a promover, digamos, un crecimiento de la transformación de la sociedad industrial. No hemos sido capaces de promover eso. Han habido, digamos, ciertos intentos, ¿no?, de querer consolidar la ciencia, la tecnología, pero lastimosamente estos, ¿cómo les puedo decir? Estos planteamientos de lo que implica, digamos, el promover nuevas políticas, digamos, de desarrollo científico, no han sido capaces de ser sustentados, no han sido capaces de ser promovidos como debería de ser para encauzar, digamos, esos nuevos movimientos científicos que permitan, digamos, el desarrollo de nuestras industrias. En función de eso, no es que no hemos sido capaces de poder apuntalar a una sociedad moderna, transformada en función de la industria. No ha habido esa capacidad, digamos, esa política de buscar el bienestar de la educación, el buscar, digamos, ese bienestar de la industria. No ha habido esas motivaciones que han conducido a esa nueva dinámica de los procesos sociales actuales que vayan acompañados de la ciencia y la tecnología. Entonces, en función de eso, es que hemos entrado a esa crisis de la generación de esos modelos de construcción científico que necesitábamos en su debido momento. Entonces, por eso es ahora importante referirnos a la política científica. Esa política científica nacional que está constituido, les digo acá, por los actores y las unidades de los subsistemas político, social, productivo, cultural, educativo y científico. Esas políticas científicas gubernamentales que en cierta medida intervienen, digamos, en esos procesos de los poderes públicos. ¿Para qué? Para estimular, digamos, estos avances de la ciencia que les decía, no solamente para el desarrollo de las sociedades, sino para el desarrollo de la industria, para el desarrollo económico, para tener, digamos, una mejor proyección de las políticas públicas y en función de eso generar nuevos planes, nuevos programas, nuevos proyectos que puedan fortalecer el crecimiento económico de nuestras sociedades. Y en función de ello podemos decir, ¿no?, que lo que nosotros aspiramos es alcanzar a una sociedad moderna. ¿En función de qué? De un proceso creciente, de una dinámica de formación de los distintos, digamos, ámbitos de la generación del conocimiento. Y que eso obviamente va a tener, digamos, una consecuencia dentro de lo que es el desarrollo de las estructuras, dentro de ese desarrollo, digamos, de la ciencia y la tecnología. Y en función de eso promover, digamos, esto que a nosotros nos interesa bastante, el desarrollo económico. Y con eso paliar, en cierta medida, estos índices de pobreza que tenemos nosotros en el país. Entonces, en función de ello, podemos decir que el desarrollo de la ideología política, científica, en un país refleja pues la convicción de las principales instituciones sociales. ¿Qué permite a estos países este desarrollo, digamos, de esta ideología política científica? Obviamente, digamos, enfrentar estos problemas emergentes dentro de su realidad. Obviamente, en base a esa proyección de un desarrollo racional, deliberado, de estas investigaciones que se van a generar en aras de aportar al desarrollo de cada uno de estos países. Entonces, en primer lugar, es importante, por eso, reflexionar siempre en base a estos subsistemas en la sociedad. ¿Cómo esto afecta en la economía? ¿Cómo afecta en la educación? ¿Cómo afecta en la ciencia? Y cómo esto nos va a marcar, digamos, un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias ahora, digamos, en función de ello, de estas nuevas sociedades modernas que buscamos?
¿Cuál va a ser ese direccionamiento, digamos, de esa semántica del sistema político en base a esa, ¿qué le podemos llamar? A esa pretensión de adquirir una primacía, digamos, funcional en base a la evolución social que estamos nosotros en este momento atravesando. Entonces, en torno a esas miradas, es importante, digamos, ahora, dar una mirada a los alcances que hemos tenido con el tratamiento del desarrollo de la ciencia en nuestro país. Cómo a partir de las universidades se han ido promoviendo estas investigaciones, cómo a partir de los diferentes centros de investigación que ha promovido el Estado, se han ido proyectando todas estas perspectivas científicas. ¿Cuál es esa proyección estratégica que hemos generado, digamos, en base a la ciencia y la tecnología? ¿Cuáles son esas nuevas vías para dirigir la ciencia y la técnica en aras de alcanzar, digamos, esos objetivos, ¿no?, de mejora social y económica en nuestro país? ¿Cómo ahora estas políticas de la ciencia y la tecnología nos permiten, en cierta medida, confrontar estas proyecciones de la innovación para poder, digamos, transitar dentro de ese proceso de la globalización en la que estamos inmersos? ¿Cómo nos planteamos ahora estos nuevos desafíos, ¿no?, que se van a constituir, digamos, en lo que es, a ver, ¿qué les puedo decir? En los nuevos procedimientos, en las nuevas acciones de estas decisiones políticas que se tienen que encarar. Acá no solamente se va a tratar de valorar y legitimar, que sea, ciertas acciones políticas para el intento del desarrollo de la ciencia, sino que acá lo que nos interesa es comprender esa realidad social, cómo a partir de ella ahora abarcamos esas diversas áreas en función de estos sistemas políticos para poder, digamos, reorientar esta nuestra visión en base a la producción de los conocimientos. Y cómo todo esto nos permite a nosotros ahora a esa búsqueda, a ese desarrollo de lo que necesitamos generar en función de las necesidades humanas. Entonces, por eso también es importante ahora hablar, referirnos sobre el contenido de la política científica. ¿Qué nos permite todo esto, ¿no? La formación, el dispositivo de ordenación, nos permite, digamos, la asignación de recursos, la cooperación internacional. Entonces, en base a ello, ahora tenemos que entrar a hablar, digamos, en función de la formación. ¿Qué implica todo esto? Funciones, tareas. Significa, digamos, tener una nueva visión, nuevos objetivos en base a esos nuevos conocimientos que se van a generar para la innovación, para la orientación de esas investigaciones que se tienen que producir, digamos, en estos centros, ¿no?, científicos que se han implementado en las diferentes instituciones. Y cuando nos referimos al dispositivo, se refiere a la integración, como les digo acá, del personal científico, los equipos, materiales y la formación del personal. La asignación de recursos, que es sumamente importante para el desarrollo de la ciencia. Necesitamos, en función de esa asignación de recursos, precisar absolutamente toda la parte logística, toda la parte, digamos, del equipamiento tecnológico. Necesitamos fortalecer, digamos, la capacitación de nuestros recursos humanos. Y en base a ello, obviamente, que va a haber, digamos, buenos resultados que se van a alcanzar. Y en función de lo que le llamamos ahora el contenido de una política científica, ¿no?, ahora hay que empezar, digamos, a buscar ese relacionamiento con otras realidades contextuales. Hay que entrar en ese proceso de la internacionalización. Hay que entrar ahora al intercambio de esos conocimientos.
en función obviamente de una buena estructura organizada en base a la construcción de esos conocimientos. Necesitamos generar, digamos, toda esa dinámica de movimiento que va a permitir, digamos, a estos centros de investigación a poder promover lo que es la ciencia, ¿no? El conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, tendríamos que preguntarnos qué se entiende por política científica. ¿A qué se refiere prácticamente esto, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esas bases? Desde mi punto de vista, tendría que ser, digamos, esto de la generación de los intereses, ¿no? De cuáles son, digamos, esas direcciones que estamos buscando, digamos, en base a la construcción del conocimiento, en base a esas experimentaciones, no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito de las ciencias exactas, y prácticamente englobando, digamos, a todos los ámbitos disciplinares. Creo que producto de ello podemos nosotros promover el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del conocimiento. Porque caso contrario, entraríamos solamente, como les manifestaba en las anteriores sesiones, en una réplica de lo que conocemos nosotros el desarrollo de la ciencia en otros contextos. Pasando a otro punto de lo que nos plantea los contenidos mínimos sobre lo que es la retórica de la ciencia, tendríamos que un poco preguntarnos qué es la retórica de la ciencia. A través de la retórica de la ciencia, nosotros en su generalidad buscamos comprender el papel de la persuasión, buscamos comprender, digamos, a qué nos lleva exactamente este conocimiento científico. ¿Cuáles son, digamos, esas políticas públicas que se van a plantear? Por eso es importante, digamos, referirnos a este análisis retórico del discurso científico o la retórica de la ciencia, que nos va a permitir identificar estos discursos científicos generados producto de las investigaciones en los diferentes escenarios de la educación superior. Y cómo a partir de esta retórica vamos a develar la imagen de la ciencia, de lo que pretende, de lo que se proyecta, del cómo se estructura, digamos, toda esta explicación de conocimientos que estamos buscando en estos centros de educación superior. ¿Cuáles son esos nuevos discursos que se están generando, ¿no? En función, digamos, del fortalecimiento del conocimiento. ¿Cómo empleamos este análisis de la retórica de la ciencia, ¿no? En la identificación, digamos, del conocimiento científico? Y cómo incluimos los procesos ideológicos para alcanzar, digamos, estos niveles de cientificidad y cómo en ella se incorpora, digamos, esto de los nuevos paradigmas, los nuevos enfoques epistemológicos, para que estas acciones se constituyan en actividades netamente científicas, pluralistas, que tengan una diversidad, digamos, para promover la reflexión, la crítica y en función de ella entrar a esa confrontación del conocimiento desde los diferentes ámbitos disciplinares. Obviamente que producto de esta perspectiva reflexiva, vamos a pensar que la ciencia, ¿no? En las últimas décadas, en nuestro país sobre todo, ha tenido un desarrollo. Si bien no ha sido lo que se ha esperado desde las instituciones de educación superior, pero hemos sido capaces de promover algo. Y ahí están, digamos, los aportes que han planteado las diferentes carreras, ¿no? Tanto en el área de las ciencias exactas, en el área de las ciencias humanísticas, en el área social o en el área tecnológica. Han habido, si bien no de gran trascendencia como en los otros países, pero hemos tenido, digamos, esos avances. No será, digamos, de gran magnitud, porque todavía no contamos con recursos humanos totalmente calificados.
Entonces, por eso es importante, digamos, entrar a esta retórica de la ciencia, para entender, digamos, esa lógica del desarrollo social e histórico y cómo, digamos, a partir de esos otros ámbitos disciplinares, de las otras ramas de la ciencia, hemos generado investigación y como producto de ello hemos entrado a ese estudio de la relación entre la ciencia y la política. Y cómo eso nos ha permitido ahora, digamos, entender esos procesos dinámicos de generación de cambios. Cómo en función de ello ahora se ha construido un nuevo discurso científico en base a ciertos elementos retóricos estructurales, ¿no? Que van a contribuir en cierta medida a lo que es ya el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de la economía. Les decía, esto no solamente viene, digamos, a favorecer a un sector, digamos, de lo que es el fortalecimiento del Estado, sino que esto engloba prácticamente a todo. Por eso, digamos, la importancia, digamos, de comprender esta apropiación o rechazo de lo que implica esta generación de los conocimientos de las diversas comunidades científicas, ya sean con mayor profundidad o menor profundidad tecnológica, científica, en las que se mueven. Entonces, en función de ello, podemos decir que en la actualidad, la retórica, digamos, oficial de la ciencia, nos va a mostrar cómo prácticamente, ¿no?, la naturaleza, digamos, de la consolidación del conocimiento, en la actualidad está siendo sostenida en base a ciertos métodos científicos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar. ¿Cuáles son esos métodos apropiados para constituir, digamos, estas respuestas inmediatas? Estas respuestas que tienen que ser, digamos, generadas como membranas fundamentales para el desarrollo, les decía, de la sociedad, para el desarrollo de la economía. Cómo el promover estos conocimientos dentro de las diferentes esferas de la sociedad nos permiten a nosotros ahora a entrar a una nueva comprensión de lo que se constituye el conocimiento científico en función de los paradigmas adoptados, les decía, para esta proyección de los conocimientos. Y cómo esta aplicación de la retórica no necesariamente socava la rigurosa base experimental. Les decía, ahora ya no es solamente producir ciencia desde lo que es las ciencias exactas, ¿no?, producto de la experimentación en el laboratorio, sino que ahora podemos hacer también ciencia a través de lo que es el estudio de las sociedades. Por eso la importancia, digamos, de entender estas lógicas, estas dinámicas, y del cómo, digamos, esto de la retórica viene, digamos, desde cientos de años, que no es solamente reciente, digamos, estas cuestionantes que se van a generar, ¿no? Entonces, acá les digo, la aparición de la retórica de la ciencia se debió a 3 cambios en el escenario intelectual: la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia y las humanidades en general. Entonces, desde esos ámbitos se ha entrado, digamos, en cierta medida a esos niveles de comprensión de cómo expandir y promover el conocimiento, ¿no? Esa era, digamos, la principal misión, digamos, de estos momentos. Y cómo en la filosofía de la ciencia, ¿no?, los filósofos, en base, digamos, a los argumentos de ciertos, digamos, intelectuales, han empezado a comprender sobre estas teorías científicas. Cómo eso ha permitido, digamos, masificar los conocimientos, esos conocimientos científicos que no solamente estaban destinados a un cierto grupo, sino que han entrado, digamos, a un fortalecimiento de lo que ha implicado esta consolidación, digamos, del desarrollo de las sociedades en base a su aporte científico y tecnológico que han ido promoviendo cada uno de estos escenarios, ¿no?
Entonces, por eso ha sido importante, ¿no?, entender, digamos, esto de la retórica de la ciencia. Y acá les digo, hace 5 décadas la retórica de la ciencia no existía, ¿no? Entonces, esto es, digamos, recientemente, digamos, promovida como cuestionantes de las cosas, digamos, que va generando como cambios. ¿A qué nos lleva todo esto? A observar, digamos, la ciencia, de cómo se produce, cuáles son, digamos, esos niveles, qué tipo de lenguajes, qué tipo de conceptos, qué tipo de métodos se van a empezar a proyectar a partir de ella. Entonces, miren que es importante, digamos, entender ese proceso de evolución y cómo se ha ido generando esos aportes, producto de la participación de los diferentes científicos. Y dentro de ellos tenemos a Darwin, por ejemplo, ¿no?, que nos habla de la teoría evolucionista, ¿no?, en su trabajo denominado El origen de las especies, ¿no?, que eso lo conocemos desde el colegio, ¿no?, del cómo se ha manejado un nuevo discurso, del cómo se ha ofrecido, digamos, ese nuevo argumento de entender la realidad natural. Estos aportes que nos han permitido a nosotros entender esa lógica del desarrollo de la naturaleza. Y van a haber diferentes aportes, que no solamente va a ser, digamos, la de Darwin, sino que van a haber, digamos, grandes científicos que van a plantear, que van a empezar a cuestionar sobre lo que es la comprensión de la realidad natural y cómo el hombre, la humanidad, empieza a convivir con ellas y cómo interactúa con la realidad natural para tener, digamos, mejores niveles de sobrevivencia. Dejando de lado esa reflexión, entraremos directamente ahora a lo que es la sociología de la tercera cultura. Esto referido, digamos, a las ciencias sociales. Cómo esto nos permite, digamos, transitar de una manera de comprender, de hacer la ciencia, desde lo que es netamente las ciencias exactas a lo que es ahora la comprensión, hacer ciencia a partir de las conductas del comportamiento humano. Si nos referimos a la segunda cultura, ¿no?, antes de entrar, digamos, a las ciencias sociales, acá se dice que es un nuevo tipo de filosofía natural acerca del lugar que ocupa el hombre en el mundo. Para eso, ¿a qué se recurre? A la dicotomía de ciertos literatos y científicos que van a delinear estas dos culturas entre la literatura y lo que es la cientificidad. Y cómo esto engloba, digamos, este proceso de comprensión de la realidad natural. Siguiendo todo eso, entramos a precisar del cómo se ha ido promoviendo este conocimiento en el viejo mundo y cómo todos esos conocimientos han aportado a las diferentes revoluciones industriales que hemos ido experimentando a lo largo del tiempo. Y cómo esas revoluciones industriales han aportado a la transformación de las sociedades, a esos cambios históricos, culturales, políticos que se han ido viviendo. Cómo a partir de ello ya hemos tenido nuevas dinámicas de comportamiento, nuevas dinámicas de construcción cultural, nuevas dinámicas de lo que son las proyecciones de las políticas, nuevas proyecciones de lo que ha implicado la manera de encauzar la educación. Y esto de entender, digamos, esto del qué hacer del pensamiento humano, obviamente que data de años atrás, ¿no? No es solamente, digamos, reciente. Ya los griegos habían tenido, digamos, este avance, digamos, de lo que era la comprensión de la retórica, de la comprensión, digamos, del desarrollo de la ciencia, de entender, digamos, esa realidad natural, de convivir con la naturaleza, de cuestionar, digamos, esos fenómenos naturales. Entonces, ya habían esos avances. Obviamente que eso ha ido evolucionando
a medida que han ido pasando los siglos. Obviamente que producto del desarrollo tecnológico y científico también hemos ido transformando el mundo, hemos ido transformando, digamos, nuestra manera de interactuar con la realidad natural en función de estos avances científicos y tecnológicos. Esto nos ha permitido, digamos, a generar nuevos indicadores de desarrollo científico y tecnológico. Producto de esto hemos tenido, digamos, esas mejores dinámicas de sobrevivencia, esas mejores dinámicas, digamos, de interactuar con la naturaleza. Hemos tenido ya mayores herramientas, mayores recursos tecnológicos para poder, digamos, tener una mejor convivencia con la sociedad. Entonces, acá hay que advertir algo, ¿no? Cómo el pensamiento crítico se ha venido generando con el devenir del tiempo. Cómo se ha ido transformando, digamos, esta condensación de las relaciones sociales en función de estos periodos históricos en los que hemos transitado. Cómo se ha ido generando, digamos, estas complejidades dinámicas, estas complejidades de vínculos que han convergido en una nueva manera de relacionar, digamos, esto del accionar de la humanidad con la realidad nacional. Y como producto de ello hemos podido entrar a una nueva comprensión de esa racionalidad científica, ¿no? Entonces ahí obviamente van a ser, digamos, lo que es la tercera cultura. Evidentemente ya no, digamos, centrado en lo material, sino ahora dentro de esa realidad del humanismo. Y es ahí donde entramos a precisar, digamos, los estudios planteados por Snow, ¿no? Donde ya trata de, no trata, sino que ya prácticamente se inmiscuye, digamos, en esto del humanismo. Y hay un nuevo recorrido histórico, y hay una nueva formulación filosófica, y hay una nueva formulación científica, y hay una nueva construcción del discurso sobre esa realidad dual, digamos, entre lo que es la ciencia natural y las humanidades. Entonces ya no es solamente la comprensión, digamos, del desarrollo científico a través de esta cultura científica tradicional en la que estábamos inmersos producto de la experimentación del laboratorio. Y acá les digo, si bien las ciencias sociales se ocupan de cómo viven los seres humanos, eso es la continuación de los grandes esfuerzos de la mente humana para emitir juicios sobre las vicisitudes del hombre sobre la tierra. Ahora la tercera cultura entra, digamos, a estudiar ese objeto de estudio, del cómo se logra entender, digamos, esta interacción del ser humano. ¿Cuáles son ahora esas nuevas metodologías que nos van a permitir, digamos, a profundizar esa comprensión sobre esas acciones individuales o colectivas del ser humano? ¿Cómo ahora se va a construir, digamos, esos nuevos escenarios sociales, esas nuevas condiciones sociales? Entonces, desde mi punto de vista, ahora se ha gestado, digamos, una nueva dinámica de comprender ese debate epistemológico, ¿no?, que subyace a la tradicional dicotomía de esa comprensión convencional y precisa, digamos, de lo que era la ciencia. Ahora entramos a esa nueva dinámica de comprender ese recorrido histórico. Ahora entramos a un proceso de plantearnos estas nuevas problemáticas filosóficas en base a nuevas envergaduras que nos van a permitir a tener esa comprensión de estas especificidades, digamos, del accionar del ser humano en función de esas visiones de nuevas metodologías que nos van a acercar a entender estas realidades. Por eso es importante situarnos siempre en función de esa racionalidad científica, ¿no? Para entender, digamos, esa irracionalidad en base al uso de la razón.
Ahora es entender las acciones, esos comportamientos que son totalmente subjetivos. Ya no es, digamos, desde la objetividad como en las ciencias naturales, ¿no? Como en las ciencias exactas. Ahora la explicación viene dada de otra manera, ya no, digamos, en función de un método experimental. Ahora viene producto de lo que es la observación, de lo que es la comprensión, de lo que yo entiendo de esa realidad observada. Entonces, miren que es importante contraponer, digamos, estas posiciones, ¿no? Para entender, digamos, de cómo esto de la tercera cultura nos permite a nosotros a precisar ese objeto del estudio en base a estos comportamientos humanos. Y cómo esto ha generado, digamos, estos grandes cambios en estos 2 últimos siglos. En ese transitar que hemos tenido también del producto, les decía, de las revoluciones tecnológicas que hemos tenido. Y cómo ahora surge, digamos, esa emergencia de la tercera cultura, ¿no? Para entender, digamos, esas otras realidades, esos nuevos comportamientos, ¿no? Entonces ahí va a ser fundamental entender, digamos, a estos grandes pensadores, ¿no? De quienes se han preocupado, digamos, desde el área social para poder, digamos, llegar a explicar, digamos, esos significados que la ciencia en muchos casos no ha podido, digamos, resolver, digamos, el problema del pensamiento humano. Ahora, ese pensamiento crítico que nos va a llevar, digamos, a entender esos debates sociales, políticos, que se van generando, digamos, producto del comportamiento humano. Nos va a permitir predecir, digamos, ahora las aportaciones en función, digamos, de esas interrogantes científicas que se han generado como algo, digamos, totalmente incuestionable, ¿no ve? Entonces, ahora es importante trabajar en función de esos pensamientos que han ido aportando estos estudiosos del área social, como es Liavis y Snow. Y acá les digo que la sociología va a permitir, digamos, a partir de estos aportes, a reivindicar esos procesos de comprensión. Nos va a permitir, digamos, a entender esas aportaciones, nos va a permitir a entender esas profundidades de las problemáticas. Por eso es importante, digamos, entrar a esa comprensión de la tercera cultura. ¿Cómo qué? Como esa hija legítima de la ciencia y de la tecnología, que eso ha dado lugar, digamos, al nacimiento de otro nivel de comprensión desde las ciencias sociales, el accionar del ser humano. Por eso podemos decir que la tercera cultura es algo más que una moda, es algo más que una ingeniería. Acá de lo que se trata es de comprender la acción humana. Y eso obviamente nos va a permitir a nosotros a poder, digamos, tomar en cuenta la intelectualidad, ese desarrollo, digamos, generado, digamos, producto de la comprensión de la realidad, esa, ¿cómo les puedo decir? Esa manera, digamos, de perseguir la verdad, de aproximarnos a la verdad sobre lo que ha sido, digamos, el accionar humano. Esa tercera cultura nos va a permitir apoyar el rigor científico frente a esas nuevas novedades de comprensión de la expresión humana. Ese es el propósito, digamos, de la tercera cultura, crear novedades, crear nuevas rutas acerca del acercamiento a la verdad, crear nuevas alternativas, digamos, de experiencias, de comprensiones sobre lo que es el desarrollo de la mente. Y como producto, digamos, de esa observación, abstraemos, ¿no? Esas realidades sociales. Y como producto de ella comprendemos el desarrollo cultural. Entonces, eso es lo fundamental, digamos, en todo esto.
Y acá les digo, si bien la ciencia y las humanidades constituyen dos campos de conocimientos nítidamente separados, ¿no? Porque una cosa es, digamos, hacer ciencia desde lo que es las ciencias naturales, las ciencias exactas, otra cosa es hacer ciencia desde lo que es las ciencias sociales. Para las ciencias naturales, para las ciencias exactas, 2 más 2 en cualquier parte del universo siempre va a ser 4. Desde las ciencias sociales, 2 más 2 puede ser 5, o puede ser 0, o puede ser, digamos, 1000, lo que nosotros precisemos. La cosa está, digamos, en cómo argumentamos ahora, en cómo consolidamos esa argumentación, cómo construimos esa respuesta en base a esos nuevos niveles de comprensión de las acciones humanas. Por eso también les digo acá en el segundo párrafo, dentro de las ciencias sociales existen enfoques que son tan rigurosos como los de las ciencias naturales y otros que bordean sin caer en la fantasía o peor en el prejuicio. Entonces, cuando se hace ciencia, desde lo que es la visión de las ciencias sociales, obviamente que van a haber métodos. Métodos al igual que en las ciencias naturales. Esos métodos que nos permiten, ¿cuál es, digamos, ese camino? ¿Cuál es ese lente con el que vamos a mirar esa realidad? ¿Cuál es ese lente con el que vamos a precisar, digamos, esa mirada, digamos, particular sobre esas realidades? Entonces, a eso nos lleva, ¿no ve? Entonces, por eso, dentro de esta posición de la tercera cultura, podemos arribar en decir que nos permite, digamos, entender estas transformaciones de la sociedad. Esas transformaciones que van a estar prácticamente promovidas por cierto tipo de protocolos de comprensión, por cierto tipo, digamos, de precisiones conceptuales, por cierto tipo de precisiones teóricas, por cierto tipo de precisiones metodológicas, y que eso se va a constituir prácticamente en una vía, en un camino que nos va a permitir transitar desde lo que es la inducción hacia la consolidación de cierto tipo de hipótesis, y no como en las ciencias exactas, partir de la hipótesis para arribar, digamos, a la comprensión de la realidad, sino que acá vamos a ir a la inversa. Por lo tanto, vamos a decir que las verdades, ¿no?, se van a constituir en modelos de comprensión. Esas hipótesis en las que vamos a arribar se van a constituir en materia prima para poder, digamos, aportar a la ciencia clásica. Vamos a poder, digamos, a generar nuevos modelos hipotéticos en base a esas susceptibilidades, digamos, de la comprensión, de la interpretación de esas realidades naturales. Eso es, digamos, lo más fundamental dentro de este escenario. Por eso es que esta tercera cultura, ¿no?, nos permite a nosotros a repensar la ciencia, a repensar, digamos, las acciones humanas desde una nueva óptica. Esa óptica que nosotros prácticamente lo vamos a explorar, y producto de esa exploración lo vamos a transformar y vamos a aportar con una nueva explicación sobre esas realidades. Vamos a aportar, digamos, esa grandeza, esa capacidad transformadora de las realidades sociales. Eso es lo que se quiere, ¿ya? Entonces, a partir de ello, vamos a plantearnos siempre esto de comprender esa esencia de la tercera cultura. Ahora, refiriéndonos a las ciencias sociales y humanidades, ¿no?, acá tenemos que referirnos sí o sí al pensamiento de Augusto Comte, ¿no?, donde nos dice que el método de las ciencias
positivas es único y posee dos características fundamentales: subordinar la imaginación a la observación y relativizar los conocimientos, ceñir la especulación teórica al estado presente de la observación en el método científico. La observación, que es lo básico, le siguen la medición, la experimentación y la comprobación. Bueno, eso es lo que nos dicen, pero yendo mucho más allá, dentro de lo que es la investigación social, desde lo que es la óptica del cualitativo, ya no digamos desde el enfoque cuantitativo, ahora lo predominante es la antropología social. Obviamente que para eso ha sido, digamos, como una alternativa, digamos, de contrarrestar a lo que eran las investigaciones netamente cuantitativas. Esas investigaciones cuantitativas que trabajaban netamente con los datos estadísticos, trabajaban netamente, digamos, con la objetividad. En cambio ahora cambia, digamos, esa esencia. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la ciencia social y las humanidades? Obviamente que es el estudio del ser humano, ¿no? Que le va a dar, digamos, un mayor énfasis a los aspectos del comportamiento, a esas interacciones humanas, a esas dinámicas culturales. Y desde ahí, ahora se construye la ciencia. Podemos decir que esta amplia producción del subsistema de las humanidades se va a dividir prácticamente en las ciencias sociales y humanidades, así como la tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Pero ambas estudian, digamos, al ser humano, obviamente que con sus propias características. En las ciencias sociales se va a analizar, digamos, a la sociedad en sus distintos componentes, ¿no? Como ser, digamos, en la economía, la antropología, el derecho, la politología, digamos, ¿qué más? La administración, digamos. Y en la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a tratar, digamos, de comprender? Esa producción espiritual del hombre, desde lo que es la filosofía, el arte, la historia, que tiene, digamos, otra lógica de comprender, digamos, la esencia, el accionar del ser humano. Por eso es importante, digamos, entender estas dos áreas. ¿A qué nos lleva? ¿Cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo? ¿Cómo se ha ido promoviendo el conocimiento para aportar, digamos, a la buena dinámica, a la buena convivencia del ser humano, ya sea de manera individual o de manera colectiva? Y como producto de esa comprensión se han ido generando respuestas a los grandes problemas sociales que han emergido en los diferentes contextos geográficos. Por eso es importante, digamos, ir un poco más allá en nuestros pensamientos, en esas preconcepciones que tenemos en relación, digamos, al accionar humano. Es importante, digamos, entender desde esa visión cualitativa cómo es, digamos, estas dinámicas individuales y sociales que se van generando en cada uno de los escenarios geográficos. Y acá, por ejemplo, tenemos esos punteos de lo que implica, digamos, el área de derecho, la historia. ¿A qué cosas conllevan, digamos, en esa comprensión del accionar de la humanidad? ¿Y qué exactamente nos permite, digamos, vislumbrar esto de las ciencias sociales y de las ciencias humanísticas, ¿no? Entonces, obviamente, habían sido dos elementos que totalmente coinciden, digamos, en el estudio del accionar de la humanidad. Uno que estudia, digamos, como les puedo decir, que estudia, digamos, a la sociedad, y el otro que estudia prácticamente lo que es el pensamiento,
¿no?, del ser humano. Las ciencias sociales, vuelvo a recalcarles, que analiza a la sociedad, ¿no?, con sus distintos componentes, obviamente. Y que las ciencias humanísticas va a estudiar, digamos, la esencia del pensamiento del ser humano, ¿no?, ese accionar, ¿no?, del nivel, digamos, de generación del conocimiento, ¿no? Estudia, digamos, esa actitud, esa reacción que tiene el ser humano frente a su realidad natural. Bien, entrando al último punto de nuestro temario, nos vamos a referir a lo que es la sociedad del conocimiento. Les digo acá, una sociedad del conocimiento tiene como elemento esencial acceder a la educación y el conocimiento con la finalidad de promover el conocimiento en los diferentes ámbitos de la sociedad. Las sociedades buscan una sociedad educada, racional, avanzada, comprometida y organizada. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la noción de sociedad del conocimiento nos tiene que llevar a una comprensión de innovación de las tecnologías y de la información, donde ese incremento de la transformación del conocimiento y de la información va a modificar nuestras acciones como seres humanos. Nos va a permitir a proyectarnos dentro de una sociedad mucho más moderna. Nos va a permitir, digamos, interactuar dentro de esa sociedad cambiante, con constantes transformaciones. Nos va a permitir, digamos, a entender esos cambios, producto de la incorporación de la ciencia y la tecnología. Nos va a permitir entender, digamos, qué tipo de sociedad estamos proyectando. ¿Cuál es esa búsqueda, esa nueva organización en base a esa nueva situación de la vida cotidiana que estamos planteando, en base a la implementación del desarrollo científico-tecnológico? Y a partir de ello podemos decir, ¿no?, que las características que definen una sociedad del conocimiento son que considerar al conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso, acceso a la educación y el conocimiento, potenciar la identificación, transferencia, cuidado y mejora del conocimiento, usar las tecnologías de información y comunicación para la transferencia del conocimiento, considerar el conocimiento como elemento fundamental para mejorar la economía. Acá el reto es llegar a la sociedad del conocimiento, como una nueva fase de la sociedad, ¿en base a qué? A la información. Esa información que nos va a permitir, digamos, a resolver problemas, en base a la colaboración, en base a esa comprensión sistemática, digamos, de la construcción del conocimiento, en base a la búsqueda de esa realización personal, en base a esa contribución, digamos, al tejido social, en base a esa contribución, digamos, al bienestar del individuo dentro de su realidad social, en base a esa contribución, digamos, al desarrollo del fortalecimiento de su conocimiento. A eso nos va a direccionar todo esto. Y cómo esto ahora nos permite, digamos, a generar esas ventajas de las sociedades del conocimiento. No es nada más que la capacidad de utilizar y generar saberes para innovar los procesos humanos. Y en función de ello, afrontar estos cambios continuos. Por eso les digo acá, presentan una mayor tasa de alfabetización, promueven igualdad de oportunidades, son más racionales y menos emocionales, promueven un desarrollo más ético, promueven la innovación para un mayor desarrollo, consideran la inversión en conocimiento un elemento fundamental para las sociedades. Miren que acá algo fundamental para nosotros es esa comprensión de la sociedad del conocimiento. ¿En base a qué? A esos nuevos enfoques y modelos educativos que se van generando en función de las crisis
con las que va atravesando la humanidad. Y como producto de ello, ahora se responde a los nuevos retos sociales, a esos nuevos retos que nos ha desafiado este cambio acelerado a nivel cultural, a nivel tecnológico. Y cómo ahora es importante entender, digamos, esa construcción de estos nuevos enfoques o modelos que nos van a permitir, digamos, afrontar esas realidades de cambio, a afrontar, digamos, esa transformación de la sociedad en base a esta generación del conocimiento, ¿no ve? Y no todo siempre es ventajoso, también tenemos desventajas. Y dentro de las desventajas de las sociedades del conocimiento, en estos casos son más frías y calculadoras. La diversidad de ideas y el debate promueve la fragmentación social. Entonces, no todo también había sido beneficioso, sino que en cierta medida, estas transformaciones de la sociedad, en muchos casos, va a entrar, digamos, en esas fracturas sociales, en esas fracturas culturales. Va a generar, digamos, una desigualdad. No va a permitir avanzar, digamos, dentro de esas perspectivas educativas de una manera totalmente homogénea. Ya va a haber desventajas. Y eso es lo que hemos vivido con esta última pandemia, ¿verdad? Si bien el Estado, como nueva política, digamos, educativa, digamos, para afrontar esta crisis que hemos vivido producto de la pandemia, ha implementado una nueva manera de encarar la educación, pues lastimosamente, la población en su conjunto no contaba, digamos, con todos estos desarrollos científicos y tecnológicos. No estábamos preparados, no estábamos en condiciones de poseer esa tecnología. No entendíamos ese desarrollo tecnológico. Si bien muchos de nosotros poseíamos esos adelantos tecnológicos, pero no lo habíamos comprendido del cómo se tenía que utilizar para el desarrollo de la educación. Lo habíamos entendido de otra manera nosotros. Entonces ahora estamos recién empezando a comprender cómo se tiene que, digamos, interactuar con la tecnología para poder, digamos, acceder al conocimiento. Entonces es otro, digamos, otro escenario de discusión que posiblemente en algún momento lo van a entrar a debatir ustedes. En cuanto al conocimiento e información, obviamente que esto tiene, digamos, altos impactos significativos en las personas, en las colectividades. Esto del intercambio de las TICs que les decía, si bien han permitido revolucionar, digamos, las sociedades, han transformado las economías, han aportado a un mayor desarrollo social, pero lastimosamente también nos han coartado, ¿no? Nos han limitado, digamos, del acceso a la comunicación. No ha habido, digamos, esa precisión, digamos, de ir a la par con el desarrollo tecnológico el nivel de la educación. Me refiero a la educación en su generalidad, ya no, digamos, la educación primaria ni secundaria, ¿no? Me refiero, digamos, a la educación, digamos, colectiva, social, ¿no? Entonces, producto de ello, ahora podemos entender, digamos, esas discrepancias que se han generado. Cómo hemos empezado, digamos, a conceptualizar, digamos, eso del uso de las tecnologías dentro de la cotidianidad del ser humano. Cómo en función de ello hemos entrado a un nuevo proceso de organización individual, familiar, grupal, social, a nivel de Estado. Esto de las TICs prácticamente no se han transformado, no se han hecho cambiar nuestra manera de convivir. Esto, en cierta medida, como alguien diría, nos ha deshumanizado. Si vemos nomás al interior de nuestras familias, nuestros hijos
ya no tienen, digamos, esa interacción familiar, más están agarrados del celular, dependientes, digamos, del celular, atentos a lo que les llega, digamos, los mensajes. Ya no nos prestan, digamos, la atención necesaria. Si bien antes había una convivencia mucho más precisa, mucho más, digamos, integral, hoy por hoy ese relacionamiento familiar ha empezado a disgregarse. Ya no hay, digamos, esa, ¿cómo se puede llamar? Esa esencia, digamos, de la humanidad. Si bien la tecnología ha evolucionado, nos ha permitido, digamos, alcanzar ciertos niveles de conocimiento, que es el desarrollo de la humanidad, también nos está empezando a deshumanizar, ¿no? Entonces, de eso tenemos que estar bien conscientes, ¿no? Cómo nos permite, digamos, esta incorporación de las tecnologías a transformarnos en otras realidades, a tener otro tipo de interpretaciones. Entonces, ahora hay que repensar, digamos, en función de ello. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es, digamos, ahora nuestra esencia? ¿Qué será, digamos, el conocimiento científico integrado, digamos, para el bienestar de la humanidad? ¿Cómo lo tendremos que trabajar, digamos, ahora, cómo les puedo decir, la esencia de la construcción del conocimiento, pero que vaya, digamos, acompañado de ese proceso de la humanización, que nos permita, digamos, a trabajar a nosotros lo que es la libertad de expresión, el acceso, digamos, a esa universalización de la información, que haya ese respeto a la diversidad cultural, que haya una educación, pero que vaya acompañado de lo que es ese proceso de la calidad humana y no entremos a ese proceso de la deshumanización, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que esto del desarrollo del conocimiento científico generado, ya sea desde lo que es las ciencias exactas o las ciencias, ¿qué les puedo decir? De las ciencias sociales, si bien han sido pensados por el bienestar de la humanidad, pues hay que trabajarlo, digamos, con altos principios éticos, sobre todo, para no entrar, digamos, en el perjuicio mismo de la humanidad, para que la humanidad no lo utilice, digamos, en contra de sí mismo, sino que esto vaya, digamos, en ese beneficio de tener una mejor convivencia, de tener una mejor proyección de su vida, para poder proyectar, digamos, el bienestar de su futuro. Eso es lo que se quiere, digamos, con el desarrollo de la ciencia, que aporte a la cultura, que aporte a la educación, que aporte a la ciencia, que aporte a la tecnología y que aporte a la investigación. Y producto de ello, que vamos a alcanzar un crecimiento económico y social. Si no tenemos conocimiento, si no generamos conocimiento, difícilmente vamos a poder avanzar. No olviden de quien tiene conocimiento es quien tiene el poder. Así de simple, ¿no ve? Entonces, quien posee conocimiento tiene poder. Entonces, por eso es que debemos de preocuparnos en alcanzar ese conocimiento, que nos va a permitir, les decía, una mejor calidad de vida. Nos va a dotar de mejores herramientas, no solamente, digamos, a docentes y estudiantes, sino a la humanidad, ¿ya? Y debemos de ser capaces en participar en todos estos proyectos científicos, investigativos. ¿Para qué? Para poder, digamos, aportar en algo dentro de este mundo globalizado que estamos viviendo. Por eso es importante hablar, digamos, en algún momento sobre lo que es la innovación y la transferencia del conocimiento. ¿A qué nos va a llevar todo esto? ¿No? ¿Cómo nos va a permitir a nosotros como sociedad a trascender con nuestros conocimientos en otros contextos sociales?
Y eso es lo que hacen, ¿no? Los países, digamos, con un desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Lo que hacen es vendernos su conocimiento. Y en función de ello nos vuelven pues totalmente dependientes, ¿verdad? Entonces, es ahí el reto que nosotros tenemos que asumir, ¿no? De poder, digamos, coadyuvar, de poder aportar con esos conocimientos desde nuestras instituciones, desde nuestros centros de investigación. Por eso es que todos esos proyectos educativos deberían de estar orientados siempre al logro de ciertos objetivos, pero totalmente racionales, que no sean totalmente subjetivos, ¿no? Que sean solamente hipotéticos. Necesitamos aportar con algo totalmente real. Y es ahí donde las instituciones de educación superior tienen que jugar un rol fundamental, ¿no? De modernizar, digamos, sus centros de investigación y que no se constituyan solamente en unos espacios de convivencia académica, sino de construcción de conocimiento. Que estemos constantemente equipando nuestros laboratorios, nuestras bibliotecas. Solamente en función de eso vamos a poder, digamos, estar totalmente actualizados con lo que es el desarrollo del conocimiento en nuestros contextos. Hoy por hoy, las TICs nos van a permitir, digamos, ese acercamiento de una manera totalmente rápida, digamos, a esos conocimientos generados en otras latitudes. Nos ha acortado el tiempo en esto, digamos, de acceder al conocimiento. Y eso tenemos que valorarlo, digamos, con bastante satisfacción. Y es ahí donde las universidades, pues, tenemos que convertirnos en instituciones innovadoras del conocimiento, con un alto compromiso de socializar la ciencia, con ese alto compromiso de socializar esa tecnología para promover la innovación. Las universidades deberíamos ser las que promocionemos constantemente esto de la gestión de la investigación, de entender esas lógicas, digamos, de hacer investigación desde los diferentes enfoques epistemológicos, ¿no? Del cómo, digamos, generar nuevos modelos de hacer ciencia, cómo aperturarnos, digamos, a esa gestión de actividades investigativas para promover nuevos conocimientos. Eso es lo que nos está faltando. Entrar, digamos, a generar la transferencia del conocimiento, les decía, para buscar esas innovaciones. Y cómo eso nos va a hacer entender a nosotros como instituciones de educación superior a buscar esos nuevos escenarios, a buscar, digamos, esa formación de nuestros recursos humanos. Les decía, en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, una facultad se ha preocupado de eso, ¿no? Entonces, esa facultad es la que en este momento está liderando en función de ello. Los otros lo hemos hecho, pero medianamente, todavía no muy sistematizado, no muy bien planificado en función de lo que queremos alcanzar, digamos, como facultades. Hemos trabajado de una manera totalmente parcelada, cada quien por su lado. Y obviamente que si bien hay recursos humanos capacitados para enfrentar, digamos, estos retos de la investigación, de promover ciencia, pero que de esos 100 o 200 docentes, uno o dos sean los capacitados, no vamos a poder avanzar prácticamente nada. No vamos a poder promover esas dinámicas y políticas, digamos, de incentivos a la investigación en las universidades. No vamos a poder aportar en nada en estos centros de investigación. Por lo tanto, vamos a seguir estancados en la transferencia del conocimiento para la innovación de nuestra sociedad. Entonces, no nos va a llevar, digamos, a hacer ningún tipo de acciones investigativas, a nuevas acciones de hacer ciencia. Por eso es que las autoridades tienen que empezar a repensar
cuáles tienen que ser, digamos, estas nuevas políticas, ¿no? de la universidad. ¿Cuál tiene que ser, digamos, ahora el rol que debe asumir el docente? ¿Cómo tiene que direccionar, digamos, sus clases? ¿Cómo tiene que promover la investigación desde los primeros niveles? Entonces eso nos está faltando. En algunos casos, en algunas carreras, esto de entender la metodología de la investigación tan solamente lo llevan un semestre. En otras carreras, por suerte, 2. En las carreras teóricas, donde se tiene que hacer bastante investigación, se lleva, digamos, de repente hasta 6 semestres. Entonces, no hay un proceso, digamos, de concientización sobre toda esta dinámica, digamos, de promover estas políticas investigativas. Por eso es que no nos hemos atrevido, pues, como instituciones de educación superior, a promover proyectos investigativos. No hemos sido capaces de promover la transferencia del conocimiento, de la investigación. Hemos sido solamente replicadores, repetidores. ¿No ve? No ha habido esa transferencia de la investigación para el bienestar del colectivo social. Por eso les decía, el Estado, la gobernación, los municipios, no nos preguntan a las universidades cuáles serían, digamos, esas nuevas ideas con las que les aportaríamos. Por eso, docentes y estudiantes estamos obligados a prepararnos, a hacer investigación, a especializarnos en algo, para que de esa manera podamos responder a esa educación que exige, digamos, nuestro Estado, nuestra sociedad. Y en función de ello, ya aperturarnos a lo que es la cooperación internacional. Porque si vamos a seguir encerrados en nuestra cápsula de decir que no queremos nada con el mundo occidental y que nosotros somos los únicos que tenemos la razón y que en función de ello vamos a generar, digamos, nuestros propios conocimientos científicos en base a lo que es el conocimiento ancestral, no creo que lleguemos mucho. No creo que avancemos. No creo que hagamos esa transferencia, digamos, del conocimiento científico con lo que los demás países ya están, digamos, dejándonos de lejos. Hasta me puedo atrever a decir que nosotros andamos rezagados por más de 2 décadas en cuanto al desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Seguimos moviéndonos, seguimos interactuando con esa tecnología generada hace 4 o 5 décadas. Entonces no estamos valorando lo que tiene que ser, digamos, la producción del conocimiento. No estamos valorando la investigación que debemos de realizar quienes somos docentes en las universidades. Lo estamos viendo a la docencia universitaria solamente como un espacio laboral, donde yo cumplo mis horas, dicto y después ya no tengo ningún otro compromiso más con la institución, sino que acá, como docentes universitarios, debíamos estar siempre en una constante innovación, en una constante actualización, y solamente producto de eso nos vamos a vincular a esos conocimientos, a esos avances científicos, tecnológicos. Solamente de esa manera vamos a poder incluirnos como aportantes al conocimiento. Solamente de esa manera vamos a poder, en cierta medida, ¿qué les puedo decir? A generar algún beneficio para la sociedad en base a esos conocimientos que tenemos. Porque los conocimientos no son solamente para nosotros. La universidad nos ha preparado para aportar a la sociedad con nuestros conocimientos. Para eso nos ha profesionalizado. Para buscar siempre esa innovación educativa. Para trabajar, digamos, esa búsqueda
de nuevas alternativas en función de los problemas que van a emerger en los diferentes contextos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, digamos, esto de la innovación docente, para que pueda, digamos, innovar también la educación. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera que lo vayamos pensando siempre, nuestro accionar, del cómo aportamos nosotros al desarrollo del conocimiento. ¿Cuál es nuestra función como profesionales, como docentes? ¿Qué buscamos con todo esto? Que no solamente va a ser la labor docente buscar el éxito al interior de la aula, sino que eso tiene que repercutir, digamos, al exterior de las aulas. Por eso también trabajamos con la interacción social, ¿no? Involucrar a la sociedad, digamos, en nuestras acciones académicas. Y en función de ello, preguntar a la sociedad, digamos, cómo queremos que se los formen a los nuevos profesionales que van a ir a interactuar con ellos, para que no tengamos esos rechazos. Ahora, acá, un poquito como último punto, quisiera referirme a los modelos de formación del profesorado en la universidad digital. ¿Cómo nos ha cambiado, digamos, esto de la pandemia? ¿Cuál debe ser nuestro rol ahora? ¿No? Que ya no es, digamos, una educación netamente presencial, sino que ahora hemos entrado a esta dinámica de estos escenarios digitales. En este caso, requerimos de lo que es el análisis de necesidades de formación en metodología online. No hemos trabajado eso todavía. Desconocemos esas metodologías. No hemos tenido esa precisión de los objetivos, de las competencias que se tienen que desarrollar a través de la educación virtual. No hemos generado nuevas metodologías de formación. Seguimos trabajando con esas metodologías convencionales para lo que ha sido la educación de carácter presencial. No hemos adecuado nuestros contenidos. Seguimos trabajando con los contenidos que estaban pensados para lo que es la educación presencial. No hemos entrado a esa temporalización, digamos, en función de las necesidades. No hay esa cualificación de los recursos humanos. Entonces, nos está haciendo falta muchas cosas para entrar en estas nuevas dinámicas del proceso de la formación académica. Y en función de ella, promover, digamos, esto del conocimiento científico. No solamente desde el área de las ciencias exactas, sino también desde las ciencias sociales. Hasta ahí quisiera llegar para que ustedes, estimados colegas, pudieran también aportar con algo o de repente arriba voy a estar, no van a subir ya. Y se suben con calmita con el micrófono. De la reflexión que hemos venido desarrollando. Adelante, estimados colegas. Colega David Nina, ¿podría desactivar su micrófono? Gracias. Ahora sí. Colega Luis Segales, adelante, por favor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, estimados colegas, muy buenas noches. Sobre lo último que comentaba, doctor, como usted dice, no se fue adecuando esto ni del plan tal vez de asignatura que se tiene, justamente porque tal vez no se pensaba en un momento, en una situación como la que se vivió con lo que es la pandemia. Sin embargo, hay un libro bastante interesante, es Cómo aprender Zoom, si más no recuerdo, enseguida le paso la referencia, es de Dan Levy. Entonces, en este texto, por ejemplo, hace muchas citas muy interesantes. Realmente, por ejemplo, quien lea a McTeague y habla sobre el aprendizaje retrospectivo, que me parece bastante interesante porque él se centra en dejar elementos que sean funcionales y útiles al estudiante. ¿Qué sucede? Por lo general, y esto lo comparto con muchos de mis colegas con los que en un momento hablábamos, nos preocupamos por el avance de asignatura,
por cumplir el plan que hemos trazado. Pero en lo que no nos fijamos es en efectuar este análisis retrospectivo pensando en qué es lo que le va a servir realmente al estudiante. Lo demás se podría trabajar con lo que viene a ser, por ejemplo, aulas invertidas, pero centrarnos más tal vez en lo que viene a ser lo que le es útil, lo que va a aplicar realmente, ¿no? Incluso dice, hay cosas que puede enviar usted por PDF o puede dejar un video y demás, pero céntrese en dar al estudiante lo que le va a servir, lo que le es útil. Lo mismo, por ejemplo, el doctor Mashur, lo que aplica con sus estudiantes en física, cuando va haciendo trabajos en parejas, que me parece muy interesante y que también se lo puede aplicar a la parte virtual. Entonces, este texto de Dan Levy, como le digo, me parece muy bueno y orientativo para quienes también, tal vez quieran leerlo. Eh, Eso era el comentario inicial, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ese aporte. Bueno, creo que si nos llega a compartir ese material va a ser, digamos, bastante significativo para quienes estamos inmiscuidos en la educación. Lastimosamente, nuestras instituciones se han descuidado de esa parte. Lo único que han hecho es a prepararnos en la parte técnica, digamos, ¿no? De cómo eh, activar, digamos, el Zoom, cómo cargar materiales, cómo hacer, digamos, el seguimiento, digamos, de todo ese proceso. Pero hasta ahí hemos llegado, pero nos falta todavía eso de las precisiones conceptuales, nos falta todavía entender a qué tipo de comprensión educativa nos lleva, digamos, cada tipo, digamos, de técnicas que estamos aplicando. Eso es lo que nos falta. Y producto de lo que nos vamos a ir complementando cada uno de nosotros, creo que vamos a ir mejorando este proceso educativo, ¿no? Obviamente que la educación virtual yo creo que no va a tener, digamos, un punto final, sino que ya tenemos que estar casi familiarizados en interactuar con este tipo de educación. Desde mi punto de vista, creo que en la universidad vamos a tener algunas asignaturas de manera presencial, otras de manera semipresencial y otras de manera totalmente virtual. Entonces ahora hay que tomar conciencia, digamos, en esos tres escenarios de educación de cómo tenemos que encaminar, ¿no? Este proceso educativo para tener los resultados que se esperan en función de estos enfoques. ¿Alguien más, por favor? Adelante, colega Zambrana. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, perdón, ¿se me escucha? Sí, la escuchamos, ahora sí. Ya. Eh, Quería preguntar respecto de la sociedad del conocimiento. He visto varias páginas respecto de cómo países del primer mundo y países en Latinoamérica están definiendo y abordando lo que entienden por sociedad de conocimiento y están trabajando. Desde la perspectiva de Bolivia, ¿hay algún avance de esto, doctor? ¿O solamente estamos, o sea, manejándolo como que es una tendencia y hay que trabajar en esa línea, digamos? Esa es mi pregunta, doctor. Miren, desde nuestro contexto de las universidades, hemos creado, pues no sé si por modismo o qué, las sociedades científicas, tanto a nivel docentes, estudiantes, con el argumento de que vamos a promover cambios, ¿no? Cambios, digamos, en la sociedad industrial, cambios, digamos, en el desarrollo tecnológico, científico, en la comunicación, todo.
pero lastimosamente no hemos sido capaces de estructurar, digamos, una verdadera sociedad científica, ¿ya? Hay intentos de querer hacer, digamos, algo, pero no son, digamos, tan trascendentales. No llegan, digamos, a esa verdadera sociedad del conocimiento, digamos, como una nueva fase de poder aportar una nueva información a este conocimiento científico. No hay esa verdadera búsqueda, digamos, de esa contribución, digamos, ¿a qué le puedo llamar, digamos, en este momento? Esa contribución, digamos, a generar esos nuevos saberes. No hay. Por lo menos no conozco yo. De todos los trabajos que se han ido publicando, ya como sociedades científicas, ya sea desde el lado de los docentes o desde los estudiantes, no ha habido. Ahora recién se está empezando a trabajar, por lo menos en la Universidad Mayor de San Andrés, con un departamento de lo que se está abocando a esto de la ciencia y la tecnología. Entonces, ahora se están haciendo esos intentos, ¿no? De querer hacer, digamos, un verdadero aporte. En otras universidades se han hecho ensayos. Yo mismo he sido parte, digamos, de ser miembro de los jurados, pero cuando he visto los productos, lastimosamente no cumplían estas exigencias, ¿no? Es más, en algunos casos me he tropezado de que una tercera parte de ese documento había sido extraído de una monografía, otra parte era, digamos, sacada de una tesis y otro era sacado de un otro documento, ¿no? Y así lo han completado, digamos, el documento al 100%. Y lo más chistoso es que en esos proyectos se habla, digamos, a ver, ¿de qué era esto? De elaborar las mermeladas, ¿no? Como un trabajo científico, digamos, innovador para promover, digamos, el desarrollo económico, digamos, en las áreas periurbanas. Así era, digamos, el proyecto. Pero ese trabajo no respondía, digamos, a nada. En un momento se hablaba de la siembra de papa, que nada tenía que ver, digamos, con lo que se estaba lanzando como producto, digamos, de la mermelada. En otro lado se hablaba de la quinoa, que prácticamente nada tenía que ver con el tema. Entonces, no estamos encaminando con la seriedad que corresponde. No hay una buena comprensión, digamos, de lo que tiene que ser la construcción del conocimiento. Lo estamos trabajando solamente por un mero cumplimiento, digamos, de una actividad más que nos exige la institución. No estamos precisando esos enfoques, esos nuevos retos que tienen que responder, digamos, a esos nuevos desafíos sociales. No estamos promoviendo con nuestros conocimientos, ¿no? A esos cambios que tenemos que responder, digamos, a lo que ha sido, digamos, en esto de sumergirnos en el mundo globalizado. Entonces, hemos perdido en cierta medida la esencia de lo que debía ser la producción del conocimiento en estas instituciones de educación superior. Entonces, ojalá, digamos, más adelante se vaya a tomar conciencia y realmente se haga una reingeniería de lo que tiene que ser realmente el desarrollo de las investigaciones. Es más, en algunas universidades, por ejemplo, tenemos becas trabajos, ¿no? De investigadores estudiantes, pero ¿hacen realmente investigación? Para nada. ¿Ya? Son más, digamos, personas que van a estar, digamos, acompañando a las autoridades o a quien sea, pero menos hacer investigación, ¿no? Entonces ahí ha habido una mala planificación, una mala acción, digamos, de asignación de esos recursos para quienes se dicen ser investigadores. Entonces no hay todavía un nivel de conciencia. Nos falta todavía organizarnos
en función de lo que realmente tiene que ser el encarar una verdadera investigación desde las universidades. ¿Algo más, colegas? Adelante, por favor, colega Miranda. Buenas noches. Simplemente quería acotar lo siguiente. ¿No? Yo creo que, antes, buenas noches, colegas, buenas noches, estimado colega Mario. Mire, nos toca pues trabajar en las universidades y trabajar, pero me parece fundamental de que las universidades como tal deberían tener un rol fundamental en la investigación. Pero lo que usted dice es cierto, ¿no? Los investigadores están detrás de los directores de carrera, de los decanos, ¿no es cierto?, haciendo otro tipo de trabajo, sino el de investigación. Pero me parece que esto debería estar sumamente regido y documentado, ¿no? Porque entiendo de que todas las carreras tienen su reglamento y ahí debería expresarse cuál es el verdadero rol del investigador, ¿no? Porque lo malinterpretan. Para muchos el investigador hace política y eso no está bien, ¿no es cierto? O sea, yo lo he visto, lo he palpado en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y acá también, ¿no? O sea, acá no es tanto en la universidad europea, pero no es tanto. Yo veo que los investigadores sí trabajan, ¿no? Pero tampoco muestran producto, porque tampoco el investigador tiene que generar cursos, ¿no es cierto? O sea, cursos o ir a decir, tienes que hacer un curso. No, o sea, la concepción misma tiene que cambiar, ¿no? El investigar propone muchas otras más ramas para poderlas investigar. O sea, esa me parece que es algo fundamental, pero lo que nos estamos olvidando es la reglamentación. No sé si acá habrá o abajo habrá, pues no sé muy bien, pero yo veo y concuerdo con mucho de lo que usted dice, ¿no? Que muchos hacen política y eso no es correcto. Entonces, los fondos que están destinados a esas personas, pues no están cayendo en buen lugar, porque desde que nosotros estábamos en el anterior módulo, ¿no? Nos hacían leer, hemos leído, hemos revisado bastante bibliografía y lastimosamente, pues bueno, lo poco que nos llega lo utilizamos mal. Entonces estamos yendo por un buen camino. Simplemente eso. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más, por favor? Adelante, colega Cepeda. Bien, buenas noches a todos. Dada esta circunstancia un poco pesimista, en que hay el índice de investigadores en Bolivia, especialmente en Bolivia, es muy bajo, no sé si voy a hablar con propiedad en algún momento. ¿No sería cultivar este espíritu de investigación antes de que el estudiante llegue a la universidad? En las escuelas, en los colegios, donde realmente la educación es, como ellos lo dicen, ¿no? Repetitiva, memorística, sin curiosidad, es más, matando su curiosidad. ¿No sería ese el momento, el lugar de empezar con la retórica de la investigación, de la ciencia? Obviamente que tiene que ser una política nacional bien orientada, pero ¿por quiénes? Por nosotros que estamos comprendiendo esto y yo digo siempre, desde chiquitos estudiamos por complacer al papá, al profesor, porque la mamá se jacta de que tenga buenas notas su guagua, y no hay investigación, no hay curiosidad que se le llene al niño. Van a la escuela por el recreo, por estar con sus compañeros y por otras cosas también. Entonces, quizá eso es lo que nos critican, pues, ¿no? Nosotros teorizamos que la filosofía de la ciencia, que la historia de la ciencia, que la comunicación de la ciencia, y dónde están los frutos. Obviamente que estamos avanzando, pero quizás sería un punto de inflexión, empezar donde se debe, y obviamente no con la teoría que estamos teniendo en estos momentos, que son muy beneficiosas para nosotros. Yo antes de este doctorado tenía otra visión de la ciencia,
Entonces, pero con eso que debe competir a los profesores, de motivar, de manipular la naturaleza, los instrumentos, para que el niño, el joven, vayan comprendiendo que haciendo es como se aprende, o quizá, como les dije, en algún momento me falte propiedad para expresarme. Pero entonces llegarían mejor a las universidades, ya con una base de esa curiosidad que no debe morir, porque por ahí empieza la investigación en cualquier área. Pero la escuela, como dicen algunos divulgadores, científicos, sociólogos, la escuela es donde se mata la creatividad. Y en esa formación, con esa formación más bien, llegar a la universidad y querer cambiar, parece más que difícil. Entonces quizá deberíamos apuntalar a más antes que solo a la universidad. Es un comentario que quizá le falte propiedad. Gracias. No, gracias a usted, colega Cepeda. Bueno, usted tiene toda la razón. Eso hay que trabajarlo desde los niveles inferiores. Lastimosamente hay un divorcio, digamos, entre lo que es la educación inicial, primaria y secundaria, con lo que es la educación superior, ¿no? Entonces siempre nosotros como educación superior echamos la culpa al nivel de abajo, ¿no? Y el nivel de abajo dice que nosotros no llegamos a comprenderles. Entonces siempre va a haber ese dilema de quién es, digamos, el responsable de todo este proceso. Creo que eso tiene que ser una política de Estado, prácticamente, para poder estructurar, digamos, este proceso de la consolidación del conocimiento y generar la investigación desde lo que es los niveles más bajos, ¿no? Entonces, con eso plenamente de acuerdo. Colega Uriona, por favor. Gracias, doctor. Concuerdo plenamente con lo que los colegas que me han antecedido han mencionado. Y ahondando un poco en este tema del divorcio, creo que particularmente pienso que una de las razones por las que nos falta, no sé si nos faltan ideas para investigar, pero creo que hay una ruptura de comunicación entre la universidad y la sociedad muy fuerte. Creo que no nos entendemos, o sea, creo que la industria necesita cosas, pero no sabe cómo pedirlas, quizás en términos de que nosotros, desde la universidad, comprendamos lo que se requiere y podamos dar una respuesta desde nuestro ámbito. Y al revés también, creo que cuando buscamos temas de investigación en la academia, rara vez salimos a la sociedad a entender lo que realmente se necesita. Nos buscamos entre nosotros mismos. O sea, ahorita estamos conversando entre colegas. Ya vemos aquí varios que trabajamos en nuestras respectivas industrias, además, ¿no? Pero hay una ruptura muy fuerte que tenemos que encontrar la forma de acercar para poder mejorar la calidad de nuestras investigaciones y realmente hacer contribuciones a cosas que tengan relevancia, que tengan un impacto, que puedan transformar, aunque sea en pequeño, en algo a la sociedad, ¿no? He visto, por ejemplo, me ha tocado ver muchos trabajos fuera de la academia, de ONGs, por ejemplo, que trabajaban en temas agrícolas. Y probablemente sin los elementos, sin el método adecuado, pero están logrando hacer cosas que tal vez la universidad debería hacer, ¿no? Desarrollando dispositivos, recolectando resultados, haciendo cosas así. Creo que hay otros ámbitos donde eso se puede aplicar y creo que es nuestra tarea encontrar esos ámbitos y hacer esa comunicación más cercana. Gracias. Colega Jorge Oporto, por favor. Buenas noches, doctor Mario Yujra y colegas del curso, del doctorado. Yo también quería señalar algunos aspectos sobre la sociedad del conocimiento que actualmente, digamos, se está emprendiendo desde las universidades. Usted sabe muy bien, doctor, que las universidades reciben un presupuesto para investigación. En todas las universidades y en todas las carreras hay institutos de investigaciones que se han ido generándose casi desde la década del 90 y han ido plasmando. Últimamente, todas las carreras, por ejemplo, en la UNSA tienen institutos de investigaciones
y tenía un presupuesto muy fuerte en el año 2014, 15, 16, con los impuestos del IDH. Claro, algunas carreras se han aprovechado y otras carreras tampoco se han quedado delegadas, ¿no? Entonces, ha habido importantes investigaciones, pero lo que pasa en las universidades es que no hacen conocer, no tienen, digamos, revistas, porque lo más fundamental sería cuando se hace una investigación o se hacen investigaciones en las carreras o las universidades, tienen que hacer conocer y tienen que ser plasmadas eso en revistas nacionales o en revistas internacionales, como ahora se requiere, ¿no? O también en libros o hacer conocer, porque eso es lo que le falta a la universidad. Hace unas 2 semanas en la UNSA, por ejemplo, se ha llevado a cabo una feria de la investigación y ahí se han visto muy pocos avances, por ejemplo. Porque todo, como yo les decía, tienen un presupuesto establecido para que realicen investigación, hasta investigaciones fuertes, por ejemplo, en ingeniería o en química, física, también o en medicina o en biología. Entonces, o en ciencias sociales, por ejemplo, o en ciencias jurídicas. Son investigaciones porque cada año se convoca investigadores. O sea, en las universidades no hay, digamos, una permanencia de los investigadores, por ejemplo, son docentes interinos que pueden estar en esta gestión y a la otra gestión pueden cambiar. Entonces, ese es un problema de seguimiento, por ejemplo, porque las investigaciones generalmente no se pueden hacer en una gestión. Hay investigaciones que tendrían que ser en 2 o hasta 3 gestiones para, digamos, generar un conocimiento muy importante y pueda ser base del desarrollo, por ejemplo, de nuestro país. Entonces, eso es lo que impiden las universidades, como les decía. Este año puede estar un investigador, al otro año ya con otro investigador, tiene que como empezar de nuevo. Entonces, son problemas que está pasando en relación, por ejemplo, a otros países como México. Por ejemplo, en México las investigaciones son muy importantes y se cumplen en un cierto determinado de tiempo, pero los investigadores hasta tienen ayudantes de investigación. Entonces, eso es lo que falta en Bolivia, porque a un investigador le dan un tema para que investigue, digamos, tiene que ir al área rural o tiene que ir a otros lugares y solo no puede tampoco, entonces no tiene ese apoyo. Y en México, por ejemplo, los docentes investigadores son docentes titulares con mucha experiencia. Y eso es lo que falta en nuestro país, ese seguimiento de estos investigadores. Había una propuesta para que, digamos, los investigadores sean reconocidos por la propia universidad, lo que no ocurre, ¿no? Entonces, eso es, digamos, fundamental. No solamente en la UNSA, también puede ser en la UPEA, o en la San Simón, o en Santa Cruz, o en Tarija, en todas las universidades, que es lo que falta. Que la investigación tendría que ser el motor del desarrollo de cualquier estado, de cualquier país. Doctor, eso quería decir. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, en relación a las 3 participaciones últimas que hemos tenido, podemos resumir en el sentido de que la base de la sociedad del conocimiento es la capacidad de utilizar o generar saberes, ¿no? Para innovar, ¿qué cosa? Los procesos humanos. ¿Qué implica todo esto? Afrontar los cambios continuos. Esos cambios continuos que se nos vienen producto del desarrollo y la ciencia. Y eso, si nosotros no somos, digamos, los promotores de direccionar hacia la sociedad, porque se supone que nosotros somos los primeros que recepcionamos esos saberes. Ahora la cosa es cómo lo difundimos, cómo aportamos, ¿no? Con esa transmisión de ese conocimiento, con la difusión de ese conocimiento para el bienestar de la sociedad. Entonces eso hay que ir repensándolo y hay que trabajar, digamos, como un desafío ya no más para nosotros como parte integrante de estas instituciones de educación superior. ¿Alguien más?
Bien, estimados colegas, si no hay más participación, les quedo muy agradecidos por la participación en estas 4 sesiones que hemos tenido. Espero haber aportado en alguna medida sobre las reflexiones que hemos generado y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor, por sus conocimientos. Gracias, doctor. Muchas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches.